Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Por aquí Esther, María del Carmen, Aina, Naira que estaba por aquí conversando. Por aquí está Leticia, bueno, Manuel, que se conectó ya hace un rato, y Amada. Bienvenidos, bienvenidas, los que se están incorporando, Alberto, Carolina, buenas tardes. Bueno, ¿cómo vamos? Hoy tenemos una sesión doble. Vamos a trabajar el tema 4, la primera parte del tema 4, y vamos a tener una sesión complementaria en donde vamos a explicar la actividad 1, vamos a resolver todas las dudas que podáis tener, pero efectivamente me voy a ir deteniendo pues, paso a paso en cada una de las instrucciones, eh, con todas las dudas que podáis tener, por supuesto que es normal porque todavía no hemos explicado la actividad. Y luego, al final, pienso que nos dará tiempo de practicar algún caso o supuesto según los temas y los contenidos que ya hayamos trabajado, ¿ok? Entonces, la próxima semana terminamos el tema 4 porque el tema 4 se divide en dos sesiones. Hoy vamos a trabajar el desarrollo moral, que es un tema también muy interesante. Vamos a ver entonces y explicar algunos teóricos como Colbert, como Piaget, que explican cómo se da ese desarrollo, la adquisición del desarrollo moral en el ser humano. Y la próxima semana terminamos el tema 4 trabajando la identidad y la motivación. ¿Ok? Entonces el tema 4 se divide en dos partes. Hoy comenzamos esa primera parte en donde vamos a ver ese desarrollo moral, la evolución y la explicación de estos dos teóricos. ¿Ok? Quiero comenzar esta sesión también repasando algunos conceptos que son muy importantes que trabajamos la semana pasada, porque efectivamente estos conceptos los vais a trabajar tanto en la actividad 1 y también en el caso que vamos a resolver en la clase de hoy. Entonces, vamos a hablar de ese papel del grupo en el desarrollo social por si tenéis alguna duda. Alguno de o alguna de los que estáis conectados quizás no tuviste la oportunidad de asistir a la sesión presencial de la semana pasada, y vamos a recordar entonces cuál es ese papel del grupo en el desarrollo social del joven, ¿no? Efectivamente, hablábamos de la importancia eh, que ocupa el grupo de iguales, el grupo de amigos. Prácticamente hay un desplazamiento en la adolescencia de la familia como ese núcleo más principal, digamos que para la niña, para el niño, como quizás en la adolescencia poco a poco la familia es prácticamente sustituida en la mayoría de los casos por el grupo de iguales. Bien, ese grupo de iguales indudablemente va siempre a aportar quizás aspectos positivos y muy positivos, porque efectivamente la autoestima puede ser reforzada por el grupo. Cuando tenemos, por ejemplo, un grupo que aporta quizás bienestar emocional, que sea un grupo productivo, indudablemente todo eso, ¿no? Se traslada al adolescente. Y pues, es importante, ¿no? Reconocer que aunque indudablemente hay aspectos muy positivos relacionados con ese desarrollo socioemocional que aporta el grupo de iguales al adolescente, también hay algunos aspectos negativos, algunos aspectos, algunos fenómenos, algunos efectos que no son tan positivos, por así decirlo, ¿no? Entonces nos quedamos en que efectivamente el grupo de iguales tiene beneficios significativos para esa conformación de la identidad. Recordad que es una etapa en donde el adolescente, digamos que se puede tambalear en esa identidad, ¿no? Es muy normal que pase esto. Esa identidad está conformada por el autoconcepto y el autoestima. Y hay grupos que efectivamente refuerzan la identidad en el adolescente, ¿bien? Y de forma, por supuesto, positiva. También proporcionan ese bienestar emocional, proporcionan confianza, seguridad, porque el adolescente encuentra que su grupo, pues, son aquellos amigos, aquellas amigas, ese grupo de iguales, son pues las personas por las que está atravesando los mismos cambios que él, cambios físicos, psicológicos, sociales, culturales. Es decir, todos esos cambios que va viviendo el adolescente los comparte, por así decirlo, con los amigos, con el grupo de iguales. Indudablemente se siente en una zona de confort,
se siente protegido en ese grupo de iguales, ¿ok? Entonces, tenemos el efecto de facilitación social, en donde, como decía anteriormente, ¿no? Esos grupos productivos, esos grupos que tienen aspectos y quizás, pues, digamos que muchas cosas positivas que puedan transmitir al joven o, pues, en este caso al adolescente, van a reforzar precisamente, ¿no? Determinadas conductas, comportamientos. Igual, por supuesto, si son grupos productivos a nivel académico, son facilitadores sociales. Cuando hablamos efectivamente que un grupo es facilitador, cuando aporta cosas positivas al adolescente, ¿ok? Entonces, además del bienestar emocional, ese reforzamiento de la identidad, el autoconcepto, la autoestima, también la facilitación social sería un efecto muy positivo del grupo de iguales, ¿ok? El efecto de desindividualización. Recordar que hablábamos en la clase pasada que cuando el adolescente está en un grupo, muchas veces pierde esa identidad, ¿no? Es decir, em, prácticamente se mimetiza, podríamos decirlo, con ese grupo y a veces está de acuerdo en que ocurran determinadas situaciones o incluso que el líder del grupo, por ejemplo, tome una decisión y no está de acuerdo con ella o que pues hagan determinados comentarios y aunque esté o no esté de acuerdo, se mimetiza con el grupo y prácticamente allí hay un efecto de desindividualización que es muy común a estas edades, ¿ok? Bien, hasta aquí bien. Si tenéis alguna duda con relación a los efectos, la vamos trabajando, ¿bien? Porque recordad que entonces estos efectos los vamos a trabajar en la actividad uno que luego la explicaré, y también en el caso práctico de la clase de hoy, ¿sí? ¿Vamos bien? O si tenéis alguna duda con relación a lo que trabajamos la clase pasada sobre efectos y ese papel del grupo que es tan importante para el adolescente. Luego también tenemos que grupos menos productivos, así como existe la facilitación social, también existe, digamos que, lo contrapuesto, es decir, cuando hay grupos menos productivos, quizás a lo mejor, pues un grupo que tenga bajo rendimiento, esté desmotivado, también es muy probable que esto, ¿no? Se traspole, se traspase al adolescente, ¿no? Entonces hablaríamos del efecto de holgazanería social, ¿no? Grupos menos productivos que el adolescente pues digamos que trasladan esa desmotivación, trabajan esa falta de productividad, de trabajo, ¿bien? No sería un efecto, por supuesto, positivo. El efecto de polarización grupal tiene mucho que ver y va de la mano con la desindividualización. Si el adolescente pierde la identidad y se mimetiza con su grupo, también es muy probable que en momentos determinados piense o tome decisiones más extremas que pues tomaría quizás de forma aislada. Esto se ve mucho en los grupos cuando, por ejemplo, bueno, hay que tomar una decisión, por ejemplo, con respecto a, bueno, vamos a hablar con determinado profesor porque estamos descontentos y efectivamente hay quizás un alumno, una alumna que lleva pues la batuta, por así decirlo, y pues él dice o traslada al grupo, bueno, yo hablo, tomo la palabra, pero vosotros me apoyáis, ¿no? Efectivamente, entonces pues esos 5 alumnos o ese grupo de alumnos que acompaña a este alumno que lleva la batuta se polarizan, ¿no? Y van a hablar también con este profesor, pero porque se sienten respaldados, se sienten apoyados, ¿no? Y esto de la polarización grupal no solamente lo vemos en la adolescencia, indudablemente muchas veces también, pues bueno, en reuniones, por ejemplo, de adultos, en la comunidad, por ejemplo, en donde ahí se tienen que quizás manifestar determinados acuerdos o desacuerdos o quejas hacia cualquier vecino, bueno, generalmente incluso, pues el adulto si está acompañado, pues efectivamente no hace un efecto de polarización grupal y quizás un vecino, por ejemplo, si se siente acompañado con esta persona, tome pues la misma decisión y le acompañe, ¿no? Que si fuera de forma aislada, por así decirlo. Yo lo resumo con la frase de la unión está la fuerza, ¿bien? Y finalmente, el efecto de la presión hacia la conformidad, autocensura y la ilusión de invulnerabilidad bueno, efectivamente, va muy de la mano también con la desindividualización, porque indudablemente para que esto ocurra, el adolescente tiene que perder su identidad, mimetizarse con el grupo. ¿Y qué significa esto de la presión hacia la conformidad? Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te vas a callar. ¿Os recordáis del vídeo de Nacho y Alberto, el de la clase pasada? Quizás muchos alumnos no estaban de acuerdo o muchos compañeros no estaban de acuerdo en reenviar
los vídeos, ¿no? De Nacho, pero allí se estaba dando la presión hacia la conformidad, autocensura, ilusión a la invulnerabilidad, ¿no? Es decir, para que Alberto no me rechace, yo voy a reenviar el vídeo, pero sé que no está bien, quizás. Entonces, ahí hay dos efectos, la desindividualización por un lado, porque estoy perdiendo mi identidad, y también por otro lado, estoy teniendo ese efecto de presión hacia la conformidad, porque efectivamente prefiero callar y reenviar el vídeo antes de que quizás Alberto, pues, no sé, me excluya, por ejemplo, ¿no? Del grupo o me reclame, ¿bien? Entonces, a eso se refiere el efecto de la presión hacia la conformidad y la autocensura, ¿bien? Y en el vídeo de Alberto y Nacho, veíamos claramente la polarización grupal, cuando Alberto se sentía acompañado por los compañeros para enviar el vídeo. Es decir, él hacía los vídeos, daba, digamos que, pues la pauta, enviar y reenviar, ¿no? Por redes, por aquí, por allá y tal. Y, por supuesto, allí él sentía, ¿no? Digamos que el grupo le apoyaba y quizás de forma aislada él no reenviaba los vídeos, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con relación a estos efectos? Ok, efectivamente. Marisol, ¿se pueden dar varios efectos en un mismo grupo? Por supuesto que sí. Lo vimos en el caso de Nacho y Alberto. Se dio el de desindividualización, se dio el de polarización grupal, se dio el de efecto de la presión hacia la conformidad y la autocensura. ¿Ok? Bien. Y luego también tenemos fenómenos, ¿no? Y efectivamente, tanto los fenómenos como los efectos los podemos trabajar de forma simultánea, ¿bien? Porque efectivamente es la consecuencia de esa interacción entre varios alumnos, alumnas, que a la final forman parte de un grupo y que efectivamente la mayoría pues son, digamos que más negativos con relación a esto que estamos trabajando. Recordate entonces los positivos, porque no nos podemos quedar con que efectivamente el grupo tenga o aporte fenómenos y efectos solamente negativos al adolescente. Recordad que empezamos hablando de lo que era la parte de sociabilización, el desarrollo socioemocional, la autoestima, la identidad, la facilitación social, ¿bien? Ahora estamos hablando precisamente de los que no son tan positivos, ¿ok? Bien. ¿Qué es el endogrupo? El endogrupo es el grupo con el que se identifica una persona, un adolescente. Bueno, es que este grupo comparte mis mismos intereses, mis mismas necesidades, nos los pasamos muy bien. Bueno, este es mi grupo, es el endogrupo, ¿ok? Y el exogrupo sería pues todo lo contrario, un grupo con el que no se identifica una persona. Bueno, incluso a veces parte del desconocimiento. Es decir, pues tú tienes tu grupo, por ejemplo, siempre quizás nos ha ocurrido, ¿no? A lo largo de, por ejemplo, de la ESO, de primaria, etcétera. Bueno, pues tú tenías tu grupo de amigos, por así decirlo, tu grupo, tu endogrupo, y quizás a lo mejor pues no te identificabas con otros porque no lo conocías. ¿Cuántas veces, incluso a veces conociendo luego a otros compañeros, compañeras, pues cambiabas de grupo, ¿no? No sé si os ocurrió en algún momento. Y ese exogrupo pasaba a ser endogrupo, ¿se entiende? Entonces, efectivamente, es importantísimo y sobre todo para la autoestima, para el desarrollo socioemocional, para la estabilidad emocional del adolescente, que tenga esa sensación de endogrupo, que se identifique con un grupo, bien, donde pueda compartir sus necesidades, sus intereses, donde se sienta protegido, donde se sienta seguro. Lamentablemente no, muchas veces ocurre esto, bien. Entonces, ¿cuáles son algunos otros fenómenos que van también muy relacionados con los efectos? Bueno, el sesgo endogrupal. El sesgo endogrupal es preferir siempre que tu grupo salga beneficiado, pero bueno, esto es algo como que muy natural del ser humano, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, yo lo comentaba el otro día, la repartición de los temas de los proyectos, o quizás a lo mejor pues vamos a hacer retos y efectivamente tú siempre vas a querer que tu grupo salga beneficiado y que pues quizás obtenga el premio, obtenga el mejor tema, o que el tema que queríais pues es el que haya sido escogido, ¿bien? Luego la derogación del exogrupo. Esto se ve mucho, quizás también no puede ser dentro del propio grupo, clase,
o fuera del grupo clase. Puede ser, por ejemplo, un grupo, un pequeño grupo, un endogrupo de primero de eso y que quizás sienta una pequeña amenaza por otro grupo. Cuando hablamos de amenaza es quizás a lo mejor que haya habido el conflicto de un grupo de, pues, tercero la ESO, un pequeño grupo también, ¿no? Puede ser que sea dentro del mismo grupo o puede ser que sea fuera de ese grupo, ¿bien? Pero la derogación del exogrupo es que efectivamente SOS, ¿no? O sea, yo siento que mi grupo, digamos que está pues amenazado. Cuando hablamos de amenazas es que quizás a lo mejor podemos tener un conflicto o que son a lo mejor chicos o chicas que pues tienen conductas disruptivas, ¿bien? Y nos sentimos amenazados por ellos. Puede ser dentro de del mismo grupo clase o no, ¿bien? La influencia social, bueno, indudablemente la influencia social sería adaptarse a las normas, ¿no? Del endogrupo. Generalmente, y si es un endogrupo y tú te identificas con esas personas, con sus necesidades, con sus intereses, bueno, efectivamente, por lo general, pues todos se adaptan a las normas, ¿no? Hay como unos códigos, por así decirlo. A veces son positivos y a veces son negativos. A veces afectan a terceros o a veces no. Bien, depende del grupo. Luego la polarización de grupo, que es exactamente igual que el efecto que vimos de polarización grupal, es efectivamente tomar siempre decisiones más extremas cuando te sientes apoyado por un grupo, en este caso seguro es el endogrupo, que si lo hicieras de forma aislada o sola. Y la homogeneidad de grupo, indudablemente también va muy de la mano con la influencia social, o sea, es decir, y con el endogrupo. Primero, tú te identificas con tu grupo, quieres estar con ellos, comparten sus mismas necesidades, sus mismos intereses. Por otro lado, te adaptas a las normas de ese grupo, bien, a veces incluso a lo mejor, bueno, pueden haber quizás opiniones diferentes, o momentos en que no se comparten las mismas normas y se negocian, se discuten entre los miembros del grupo, pero también al final va a haber siempre una homogeneidad, ¿no? Porque al final, efectivamente, hay unas características y generalmente, pues, los miembros de ese grupo, los integrantes de ese grupo, perciben, ¿no? Que ese grupo comparte de manera similar, homogénea, igual, pues las características positivas, ¿bien? Entonces, estos serían tanto los efectos como los fenómenos del grupo. Es decir, entre estos fenómenos y quizás los efectos, tenemos que el positivo sería la facilitación social, el de desindividualización no sería tan positivo porque el adolescente pierde la identidad. El de holgazanería no sería tan positivo porque grupos menos productivos, quizás a lo mejor con bajo rendimiento, desmotivados, que no quieren hacer nada, etcétera, trasladan esto al resto pues, de los compañeros. Polarización grupal, depende del objetivo. Si es algo para favorecer, para hacer bien, pues muy bien que se unan todos, pero si es algo para dañar, no, no sé qué pensáis, ¿no? Efectivamente. Y la presión hacia la conformidad, fatal, porque efectivamente, claro, primero te desindividualizas, te mimetizas y luego cierras la boca. ¿Para qué? Efectivamente, para no ser excluido o para no ser rechazado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos viendo entonces cuáles serían los positivos y los negativos. El endogrupo, indudablemente muy positivo, que un adolescente se identifique con un grupo de personas, ¿no? O con una persona, o sea, o un grupo específico, ¿bien? Luego, el sesgo endogrupal también es muy positivo, es decir, preferir que tu grupo pues salga, ¿no? Beneficiado. Con esto no quiere decir que tú estés deseando mal al resto, ¿no? Pero sí que salga beneficiado a mi grupo. La derogación del exogrupo, bueno, esto sí no es tan positivo, porque efectivamente si tú sientes una amenaza hacia tu grupo es que algo está pasando, ¿bien? Puede ser quizás a lo mejor un tema de acoso, un tema de conductas disruptivas, ¿bien? Dentro de la misma clase o fuera de tu grupo clase o fuera del instituto, por ejemplo, ¿no? En un barrio, tú estás con tu mismo grupo de clase, con ese endogrupo, por ejemplo, en un parque, en una plaza, y sientes la amenaza de quizás tres, cuatro chicos, chicas, y sería entonces, en ese sentido, pues la derogación del exogrupo, y no tiene nada que ver con el instituto, ¿no? La influencia social sería positiva, bueno, si las normas del grupo son
positivas. Imaginaros si las normas del grupo es vamos a hacer daño, vamos a hacer vandalismo, vamos a acosar a Juan, indudablemente no. Claro, dependiendo también un poco, ¿no? Igual que lo de la polarización, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? La polarización ya lo hablé y la homogeneidad indudablemente también es muy positivo porque allí es donde el adolescente siente esa zona de confort, siente esa protección, siente esa seguridad que también indudablemente le potencia la autoestima, le conforma su identidad, autoconcepto, lo que conforma finalmente la autoestima, le hace bienestar emocional, ¿ok? Dudas con relación al papel de grupo que lo vamos a ver en la actividad uno, por eso lo estoy repitiendo, pues digamos que ir reforzando por si tenéis dudas, porque lo vais a trabajar en la actividad uno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Tengo por aquí los participantes activos para, si tenéis que levantar la mano, os puedo ver. ¿Dudas? Ok, Héctor, excelente. Quiero que lo entendáis muy bien porque recordad que vais a hacer o redactar un conflicto y hay una pregunta que va relacionada con los efectos, ¿ok? Luego lo vamos a explicar bien. Bueno, en la adolescencia tardía, indudablemente, también el grupo de iguales continúa reforzando identidad, desarrollo emocional, integración social, pero es que, a ver, ubicaros también cronológicamente, ¿no? Cuando salimos del instituto, ¿no? Terminamos quizás esa etapa, bachiller y tal, entramos a la universidad, hay tantas expectativas y cuántas veces también no encontramos amigos y amigas maravillosos y que nos siguen acompañando por el resto de la vida. Entonces, en la adolescencia tardía, indudablemente, el grupo continúa desempeñando un papel importantísimo, pero yo siempre me voy más allá. En la adultez, indudablemente, también necesitamos nuestros amigos, nuestras amigas, ¿no? Es algo, una base tan sólida para el ser humano y tan sustancial y tan importante que efectivamente muchas veces lo decimos. Los amigos, las amigas son los hermanos de la vida que escogemos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, efectivamente, pues en la adolescencia tardía también es importante, ¿ok? Y recordar que también trabajamos el estatus sociométrico, la importancia del sociograma, que también lo vamos a trabajar en la actividad uno. Es un cuestionario. A través de ese cuestionario, el profesor, la profesora puede conocer cómo son esas interacciones del grupo, si está ocurriendo quizás a lo mejor una situación que se puede entrever, si está notando quizás a lo mejor que hay un alumno que se encuentra, pues no sé, pues quizás rechazado, un alumno que pase desapercibido por el resto, pues está muy bien siempre utilizar este instrumento que es el sociograma, ¿ok? Y vimos que una vez que el profesor, la profesora aplica el sociograma, tenemos 5 estatus sociométricos que también lo vamos a trabajar en la actividad número uno. Recordad, los alumnos populares son alumnos colaboradores, mantienen relaciones positivas, son muy buenos comunicadores, incluso son mediadores en el momento de que puede existir un conflicto entre otros alumnos, por ejemplo, ¿no? Son muy participativos, bien, y sobre todo también son muy participativos en todas las actividades, tanto dentro del aula como quizás a lo mejor actividades que son más de tipo extraescolares, ¿ok? Los rechazados o el rechazo agresivo, bueno, son alumnos todo lo contrario, tienen un perfil contrario al popular, pero recordad que la semana pasada un alumno preguntó, Marisol, pero rechazado significa que es rechazado por el resto. Rechazado es un alumno que tiene las conductas totalmente antagónicas al popular. Es disruptivo, mantiene conflictos con sus iguales, no se adaptan al contexto escolar y sobre todo siempre quiere pues, tener ese papel dominante, por así decirlo, ¿no? Pero no para hacer el bien, sino totalmente lo contrario. Entonces es un alumno que al final sí podría ser rechazado por el resto, pero no penséis que es rechazado y que por esa situación él se comporta así. No. Es decir, su conducta es totalmente antagónica al popular. Disruptivo, conflictivo, no colabora, no participa, no le interesa la negociación, la solución de conflictos, ¿ok? El controvertido tiene características tanto del popular y del rechazado. Recordad que al final hablamos que en el caso de Nacho y Alberto,
Alberto efectivamente era controvertido porque tenía pues algunas características populares, porque era el, ahora se me fue la palabra, del equipo de básquet, el capitán del equipo de básquet, y efectivamente pues era pues muy activo en básquet, quizás a lo mejor en cómo gerenciaba pues su equipo, etcétera, etcétera, pero por el otro lado estaba haciendo lo que hacía con Nacho. Entonces era un alumno controvertido, tiene características de ambos y sobre todo las características negativas, y cuando es perdón, disruptivo, agresivo y tiene conductas no apropiadas, lo esconde, no lo demuestra, ¿no? Es decir, se inhiben ante el adulto, por así decirlo. El ignorado, bueno, es aquel alumno que pasa desapercibido dentro de los grupos, bien, permanecen aislados, no interaccionan, bien. Marisol, no interaccionan porque al final pasan desapercibidos, sí, puede ser, efectivamente, ¿no? Que sea una respuesta a pasar desapercibido y se aísla, ¿no? No interacciona, por así decirlo. Y el promedio es el estatus más frecuente que vamos a encontrar en un grupo clase. Tienen conductas positivas y negativas en niveles intermedios. Con estos 5 estatus, por eso lo estamos repasando, también vamos a trabajar en la actividad uno, ¿ok? Dudas con relación a los estatus. Sí, efectivamente, Héctor, sobre todo porque tanto el estatus como los efectos los vas a trabajar en la actividad uno, ¿ok? Y además lo vamos a retomar hoy en una resolución de caso, ¿ok? Bien, excelente. Bueno, muy bien, entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema 4, un tema que me parece también muy interesante. Continuamos con ese desarrollo de la personalidad en la adolescencia, pero hoy nos vamos a centrar en el desarrollo moral. Bien, ya hemos hablado del desarrollo cognitivo, del desarrollo psicológico, y hoy nos centramos en el desarrollo moral. Siempre partimos de una reflexión. ¿Cómo entender y ayudar al alumnado adolescente en base a su desarrollo moral? Vamos entonces a entender cómo se adquiere pues ese razonamiento, esa criticidad con relación a las normas, a los valores, a ese concepto de justicia, ¿no? Y sobre todo también nos vamos a centrar en dos autores que son Piaget y Colbert, ¿bien? Bueno, entonces vamos a trabajar un dilema moral. Y comienza así. Un oso polar acorrala en una cueva a un par de exploradores. Y aunque están temporalmente a salvo, pronto comienza a anochecer, por lo que allí encerrados morirán ambos de frío durante la noche. Por lo tanto, idean un plan. Uno de los dos debería distraer al oso y permitir al otro escapar, aunque es muy poco probable que pueda volver con ayuda. Uno de ellos es joven y comienza una brillante carrera académica. El otro es mayor, tiene 2 hijos y una esposa y ocupa un prestigioso cargo en la academia. ¿Cuál debería sacrificarse y cuál debería escapar? ¿Y por qué motivos? Os escucho a través del chat o, pues si queréis participar por audio, bienvenidos sean también. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Qué pensáis? ¿Cuál debería de sacrificarse? ¿Cuál debería de escapar? Bueno, por aquí, complicado, jajaja, qué complicado. Mayor cuánto, no indica, Rocío. Te tienes que quedar con que tiene 2 hijos y una esposa. Es cierto que este término de mayor a mí me está asustando mucho, porque efectivamente cuando vamos cumpliendo edad y vamos avanzando, uno dice, no, bueno, no, no es mayor, es como yo. Entonces, claro, también es muy subjetivo, ¿no? Pero efectivamente, uno es joven, comienza una carrera académica brillante, pues será quizás 20 años, 19 años. Y el otro es mayor, a lo mejor mayor con 35, no sé, con 40. ¿Ok? Bueno, por aquí no hay alternativas, no, Héctor. Una respuesta en la otra. Bueno, por aquí os leo, ¿no? Complicado. Dice María del Carmen, el joven sacrificarse. Almudena, la idea del sacrificio es muy peligrosa. Leticia, debería sacrificarse el joven porque tiene más opciones físicas de distraer al oso y salir airoso. Esto lo digo yo porque soy madre de dos. Efectivamente, Leticia, te estás poniendo un poco en los pies de, o en los zapatos de
y que mayor, que a lo mejor no es tan mayor, ¿ok? Bueno, aquí Carmen, piedra, papel o tijera, no hay alternativas, dice Héctor, qué difícil, dice Sara, no hay una respuesta correcta, igual el joven tiene más posibilidades de volver con ayuda. Bueno, sí, ¿no? Lo que decía también por aquí arriba, otro análisis con relación a, bueno, es joven y corre más, o no, ¿no? Porque hay gente pues mayor que está todo el tiempo en maratón y tal. Dice Rocío, por dilema moral, imagino que sacrificar al mayor. Quizás uno se ofrezca de voluntario, dice Paula. Sí, así no tenemos que escoger, ¿no? Sería mejor. Dice María del Carmen, el joven es más ágil y tiene más probabilidades y no tiene responsabilidades. Dice Héctor, parece lo del pastel, ya, ¿no? En cuál te sientas y cuál te comes. Dice Rocío, pero sí, si es por posibilidad de salvarse ambos, que se arriesgue el joven por si puede conseguir ayuda, dice Rocío, ¿no? Naira, ambos tienen motivos para salvarse, uno tiene una familia y el otro toda una vida, al azar, bueno, también, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, pero la pregunta es cuál debería sacrificarse y cuál debería escapar, ¿no? Efectivamente, por eso cuesta, ¿no? Efectivamente. Incluso muchas personas dirán, pues, ¿quién soy yo para decidirlo, ¿no? Por eso, por ejemplo, por aquí habla Rocío del Azar, o no, ¿quién hablaba del Azar? Naira. Claro, Aina dices, yo no diría que haya una respuesta objetivamente correcta, nos falta información, dice María del Carmen, y a la final no queremos que les ocurra a ninguno de los dos nada, ¿no? Es decir, lo ideal sería que los dos se salvaran. Bueno, efectivamente, ahí nadie habla del azar, de que lo desean entre ellos. Bueno, resolved vosotros, ¿no? Porque, wow, qué difícil para uno imaginaros, ¿no? Que si fuera, por ejemplo, un tribunal y que uno tuviera que, o un juicio, y que uno tuviera que decirlo, ¿no? Uno o el otro. Bueno, es difícil, es duro, ¿no? Dice María del Carmen, los dos podrían morir. Claro, efectivamente, ¿no? Y nadie debería sacrificarse por obligación moral impuesta desde afuera, solo tendría valor moral real si fuese una decisión libre. Y efectivamente, vamos a cerrar con esto que señala Ina, ¿no? El tema efectivamente de la moralidad todo lo que tenga que ver con la moral es un tema que, pues, levanta incluso a veces llagas, ¿no? Quizás en reuniones familiares, en la sociedad, entre amigos, porque efectivamente, bueno, ¿qué es la moral? Bueno, son todos esos pensamientos, esas normas, esos valores, esos comportamientos que al final son creados por la propia persona para tener una determinada conducta, pero efectivamente también están muy basados en cosas muy subjetivas, el bien, el mal, claro, pero efectivamente para mí a lo mejor el bien significa una cuestión que para vosotros es totalmente antagónica o viceversa. Por eso, efectivamente, pues digamos que lo que es este tema de la moral es un tema pues complejo, profundo y efectivamente, bueno, estos dilemas los trabajamos y los trabajamos también a nivel de secundaria, de bachiller, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis ejemplos de otros, digamos que dilemas en ese enlace por si los queréis después de clase revisar, o bueno, el fin de semana, no sé. Em, Porque a través de estos dilemas también se trabaja con el adolescente ese desarrollo de pues, lo que es la moral. Pero efectivamente yo me quedo con esta respuesta que creo que Aina lo cierra muy bien y que también digamos que subraya mucho de lo que habéis dicho en la mayoría o algunos, ¿no? Nadie debería sacrificarse por obligación moral impuesta desde afuera, ¿no? Es decir, una decisión libre. Y es que efectivamente la moral va muy de la mano en ocasiones con decisiones libres, otras no, y ahora lo vamos a ver en las teorías y cómo lo explican las teorías, ¿ok? Bien, bueno, entonces, como decíamos anteriormente, hoy vamos a conocer cómo se da ese desarrollo moral en el adolescente, vamos a conocer algunos teóricos y vamos a repasar, porque ya lo hemos trabajado, a Jean Piaget, a Colbert. Vamos a ver cómo ellos explican cómo se da el desarrollo moral en el adolescente. Bien, bueno, desde la niñez hacia la adolescencia y adultez, ¿ok? Cuando hablamos de la moral, como decía anteriormente, son todas aquellas normas, los sentimientos, incluso cuando hablamos de sentimientos, imaginaros, ¿no? Porque el sentimiento es algo que como que, pues,
no se puede palpar, por así decirlo, ¿no? Valores, comportamientos que indudablemente llevan a un sujeto a desplegar o tener determinadas conductas, determinados comportamientos, ¿no? La moral generalmente, bueno, es creada, ¿no? Por los grupos de la sociedad, por así decirlo. ¿Y cuántas veces no estamos de acuerdo? Por eso decía, ¿no? Que es un tema muy subjetivo. La ética. Bueno, la ética ya tiene una dimensión, digamos que mucho más ambiciosa, más global, ¿no? Se aplican pues más a nivel de sociedad, por ejemplo, no asesinar, el derecho de la libertad de pensamiento, iría más relacionado con la ética, ¿no? La moral, indudablemente, es diferente entre diferentes o en distintos grupos sociales y lo vemos cómo a través de, pues, de la transculturización convivimos a veces con otras culturas que quizás a lo mejor nos sorprenden determinadas cuestiones que realizan, ellos también se sorprenderán. Bueno, efectivamente porque la moral es diferente en los distintos grupos sociales, quizás en regiones, en países, o dentro de un mismo país en diferentes regiones, o en ciudades, ¿bien? Permite saber qué comportamientos se relacionan con el bien y el mal, pero claro, cuando hablamos del tema del bien y el mal, también es muy subjetivo, ¿no? Entonces, efectivamente, o cuáles son correctos o incorrectos, aceptables o inaceptables. Muchas veces tenemos una norma o en la legislación aparece pues un nuevo estatuto o una nueva ley y no estamos de acuerdo. Y la ley se apega al bien, por ejemplo. Y tú dices, no, pero para mí esto es totalmente antagónico, para mí esto no es bien, es mal, ¿no? Entonces, por eso es un tema, pues ya digo, ¿no? Muy profundo, muy subjetivo, como decía por aquí Héctor, ¿no? Es la subjetividad y sobre todo que indudablemente sí es cierto que nos tenemos que quedar que ese desarrollo de la moral desde la infancia hasta la adultez indudablemente es fundamental y sobre todo para pues la regulación de la conducta de la persona. Bien, bueno, cuando hablamos de Jean Piaget, os recordáis que Piaget entiende que el desarrollo psicológico del individuo pasa por una serie de etapas, estadios, una evolución natural a través del cual el individuo se va desarrollando y pues va desarrollando a su vez esa área cognitiva y va aprendiendo. Cuando hablamos entonces de Piaget en el desarrollo moral, también él trabaja por una serie de etapas en donde él considera que el individuo va evolucionando. eh, Hay una etapa que es premoral, y ahora la vamos a ver cada una, en donde no hay conciencia de reglas y normas, cuando los niños son muy pequeños, pues a partir, bueno, desde los meses hasta los 3 años aproximadamente. Luego, él habla de una etapa de absolutismo que va hacia el relativismo. El absolutismo lo define como aquellas normas que son condicionadas al niño. Y el relativismo cuando ya las normas, digamos que son relativas y pueden existir diferentes tipos de valores, normas, hay criticidad por parte de pues, el adolescente porque prácticamente llega a partir de los 10 11 años, ¿ok? Y hay una etapa de transición entre 7 y 10 años. Entonces, en el absolutismo tendríamos la moral heterónoma, así la denomina Piaget, entre los 4 y los 7 años. En la transición estarían los niños entre los 10 y entre, perdón, los 7 y 10 años, los niños y las niñas entre 7 y 10 años, y finalmente llegamos a los 10 11. Recordad que no es una camisa de fuerza, bien, porque ese es el, digamos que estaría paralelo a la adquisición del pensamiento lógico formal. Y recordad que no todos los niños a los 11 años adquieren ese pensamiento lógico formal. Entonces hablaríamos ya a partir de esa edad, según Piaget, que puede ser un poco más extendible, de la moral autónoma. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Pasaríamos entonces de una etapa premoral a la moral heterónoma, a una etapa de transición, hasta que se logra una moral autónoma. Aquí en la imagen podéis ver entonces un niño que se encuentra en la moral heterónoma, piensa que las normas, piensa y cree que las normas son absolutas, están impuestas, generalmente impuestas por los padres, por la autoridad, por los profesores, y se cumplen precisamente para evitar sanciones, para evitar castigos, según Piaget, ¿ok? Y luego ya cuando el niño, la niña, a partir de los 10 11 12 años, va poco a poco adquiriendo
ese pensamiento lógico-formal de mayor criticidad, mayor análisis, también indudablemente esto se traslada a la moralidad. Es decir, ya hay una etapa en donde indudablemente hay mayor criticidad, mayor análisis, hay internalización de las normas, de los valores, de las reglas. No son impuestos por los demás, sino que efectivamente yo tengo una convicción sobre esta norma, sobre este valor, pero además que puede ser modificado, ¿no? Y efectivamente en la adolescencia tardía, muchos, ¿os recordáis cuando hablábamos del contraste de los grupos iguales? Cuando ellos comparan mucho en los grupos de iguales y generalmente es precisamente en este tema de la moralidad. O sea, el adolescente va a comparar generalmente las normas de su amigo, los valores de su amigo, lo que se trabaja en casa de su amigo, las creencias quizás a lo mejor, las ideologías, etcétera, etcétera. Los compara con los suyos, pero es que a veces incluso se cambian. Y muchas veces nosotros, quizás a lo mejor en nuestro ambiente familiar, tuvimos, digamos que una formación moral de determinadas cuestiones y en la adultez, pues no seguimos con ellas, porque efectivamente esa criticidad y esa evolución de nosotros como seres humanos y de nuestra capacidad cognitiva, de análisis, etcétera, pues nos da por cambiar esas convicciones que traíamos quizás desde la niñez y la adolescencia y ya como adultos quizás no tienen nada que ver con las que nos transmitieron nuestros padres, no sé qué pensáis. Entonces, efectivamente, allí es cuando hablamos de esa moral autónoma, cuando ya está esa moral, normas, reglas, valores o concepto de justicia asumido, asimilado y pues digamos que somos más críticos y analíticos con ella. ¿Ok? Bien, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, según Piaget, bueno, la moral se basa en ese conjunto de reglas y normas que el sujeto pues va interiorizando poco a poco a lo largo de su camino, por así decirlo, de su recorrido evolutivo y también del concepto de justicia, ¿no? En esa etapa premoral de los primeros años, hablábamos de entre 0 o 3 años aproximadamente, bueno, pues el niño, la niña no basa su conducta pues generalmente ni en normas ni en reglas. Es cierto que quizás a lo mejor esto es algo como muy radical, porque yo trabajé con niños de 3 años infantil y ya se empiezan a trabajar las reglas y las normas, aunque efectivamente hay esa parte egocéntrica del niño y el niño pues le cuesta muchísimo en momentos determinados cumplir determinadas reglas, determinadas normas, tú le vas abriendo el camino para que efectivamente entienda que, por ejemplo, en el grupo clase no se puede, por ejemplo, morder al compañero, no se puede pegar, vamos a recoger cuando suene la campanita, vamos a recoger los juguetes y los recogemos entre todos, ya se empiezan a trabajar las normas. Lo que pasa que efectivamente no están, digamos que, analizadas, sino están siendo más impuestas por el adulto, ¿ok? Luego tenemos la moral heterónoma entre los 4 y los 7 años aproximadamente, en donde, como decía anteriormente, la justicia y la norma, la regla, la justicia es impuesta por los demás, sobre todo por los adultos que rodean al niño, profesores, padres, bien. Entonces, para el niño, para la niña, la norma, la regla es inamovible, es impuesta por una autoridad y generalmente se cumplen para evitar sanciones, para evitar castigos, por así decirlo, ¿ok? No porque sea, digamos que, aunque tú indudablemente en esta etapa, y sobre todo cuando ellos tienen ya 5, 6, 7 años, trabajes ese razonamiento y que entiendan, ¿no? El porqué de las cosas, todavía al ser egocéntricos, todavía están en esa etapa de que les cuesta mucho la empatía y ponerse en el lugar del otro, pues generalmente lo hacen por repetición y por evitar normas, perdón, sanciones y castigos, ¿ok? Bien, esa sería la moral heterónoma. Y finalmente, antes de que se dé la moral autónoma, que sería ya, pues, esas normas creadas por la persona, cuando, pues, ya hay una criticidad, cuando efectivamente hay una visión, pues, más analítica, por así decirlo, no para evitar un castigo, para evitar una sanción, ya hay más conciencia también del concepto de justicia, por así decirlo, se interpreta, ¿no? Y sobre todo, pues en esta etapa de la moral autónoma a partir de los 10 años, que no es solamente a partir de los 10 años, recordad que hay alumnos, hay alumnas que logran ese pensamiento lógico formal más tarde
y veis la relación, veis que efectivamente Piaget, tanto en el desarrollo psicológico como en el desarrollo de la moral, trabaja prácticamente en los mismos rangos de edades, sobre todo de lo que es el desarrollo del pensamiento lógico formal, mayor criticidad, análisis, planteamiento de hipótesis, resolución de problemas, etcétera, etcétera, un pensamiento más abstracto va similar o va de la mano con esa llegada del pensamiento de la moral autónoma, ¿no? En donde efectivamente, pues el niño tiene que ser, o la niña tiene que ser creativo, tiene que ser más crítico, más analítico, interpretar y efectivamente no, pues evadir una norma o una regla solamente por el hecho de que va a ser sancionado o castigado, ¿no? Entre la heterónoma y la autónoma hay una transición entre los 7 y 10 años. Piaget indica que, bueno, que en momentos determinados hay niños, hay niñas que pueden presentar en momentos determinados más esa moral heterónoma, evitando las sanciones, los castigos, siendo impuestas las reglas y las normas por otros, y en otras ya podría también estar en ese proceso de analizar, de entender. No, no se hace esto no solamente por evitar esta sanción, sino, por ejemplo, porque le puedo hacer daño a mi hermano, o porque puedo lastimar a un compañero, o porque no está bien, ¿ok? Dudas con relación a la teoría piagetiana, con relación al desarrollo moral. Se ve entonces que el niño alcanzaría la moral autónoma con ese pensamiento lógico formal. ¿Veis la conexión? Y efectivamente entendemos que se encontrarían en operaciones concretas esa moral heterónoma porque efectivamente todavía no tiene la criticidad, no tiene, tiene el pensamiento concreto, no, no tiene lo abstracto todavía adquirido, por así decirlo, no necesita el aquí, el ahora, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien. Cuando hablamos entonces también de otro teórico muy importante, nos referimos a Colbert. Y Colbert también hace un análisis y tiene su teoría sobre el desarrollo moral. Él habla de tres niveles. La diferencia sustancial sería quizás en el rango de edad, porque fijaros que en el nivel preconvencional ubica al niño o a la niña entre 4 a 9 años. Tiene un rango de edad bastante extenso. Luego en el nivel convencional de 10 a 13 y el postconvencional a partir de los 13, 14 e incluso indica que muchos adultos no logran, ni adolescentes logran llegar a ese nivel postconvencional. Vamos a ver qué trata cada nivel. Para el examen, y lo voy a volver a repetir en el momento que vayamos preparando el examen, o sea, tengamos la sesión de preparación para el examen, no hace falta nombrar las subetapas, es decir, que os quede claro qué significa el nivel preconvencional, el convencional y el postconvencional, porque efectivamente tienen dos subetapas ahí y bueno, es como, digamos que un poco más complejo para el estudio, ¿no? O para repasar. ¿Qué quiere decir el nivel preconvencional? Bueno, efectivamente, tiene mucho que ver con el concepto que realiza Piaget de la moral heterónoma. O sea, es una etapa que está orientada a la obediencia, a evitar el castigo, las normas, las reglas, el concepto de justicia está impuesto por otros, generalmente la autoridad, profesores, familia, padre, madre, etcétera, ¿no? Y también Colbert señala que, bueno, efectivamente hay una especie de individualismo, porque efectivamente el niño no es capaz de ponerse en el lugar del otro por ese egocentrismo que todavía está hasta los 7, 8 años aproximadamente, y él pues piensa siempre en sus necesidades, en sus deseos propios, concibe lo correcto como aquello que implique un intercambio igualitario. Es decir, por ejemplo, en el momento que, imaginaros, no se puede correr por el pasillo del instituto o del cole, y pues él evite correr para que pues no lo sancionen o pues te quedas sin patios o sin recreo y ve que una niña está corriendo y quizás no la hayan visto los profesores y no la castigan, pues no, él quiere ese trato igualitario, ese intercambio igualitario. Yo no corro para que venga Ana, corra y pues no la sancionen o no la castiguen, ¿no? O sea, es decir, hay un intercambio igualitario. Las normas son para todos, todos tenemos que cumplir las normas porque si no hay una sanción. Bien, son impuestas, no son analizadas y esto lo traslada de 4 a 9 años, ¿ok? Bien. El nivel convencional de 10 a 13 años aproximadamente, bueno, efectivamente, ya poco a poco el niño o la niña va adoptando pues, los valores morales de la familia. Recordar que es tan importante esa familia como decía anteriormente.
Generalmente en la niñez, en la adolescencia, pues tenemos como una base de la moralidad de nuestros padres y a veces luego la modificamos, ¿bien? Se entiende sobre todo en esta etapa, sobre todo en la tercera, de expectativas interpersonales, que ser bueno significa ser agradable y complacer a los demás. Entonces, efectivamente, entre 10 y 13 años, pues quizás a veces los niños, las niñas no están de acuerdo con las normas, con las reglas, con los valores, con el concepto de justicia, pero bueno, es lo que hay, por así decirlo. Yo hago esto para complacer a mi madre y seré buena, ¿bien? No porque haya ese concepto de análisis, de crítica, todavía hay un poco de eso de, pues, para no evitar una sanción en este caso, pero sí para complacer, para ser bueno y sobre todo para agradar. Muchas veces actuamos así, algunas veces en nuestros círculos, ¿no? Quizás a veces incluso de forma inconsciente. A veces muchas personas no están de acuerdo y tú analizas con una amiga, pero ¿por qué actuaste así? Bueno, pues por no desagradar, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Bueno, pues estaría allí, en esa etapa del nivel convencional, ¿bien? Y también entre 10 y 13 años se comienza a entender que hay una sociedad, hay un orden social, no estamos solos, es decir, no podemos hacer lo que nos da la gana, por así decirlo, ¿no? Hay una ley, hay una justicia y efectivamente pues tenemos que cumplirla. Hay una justicia, hay una ley en nuestra sociedad y tenemos que pues cumplirla, ¿no? Se llama la moralidad de los sistemas sociales y yo siempre también trabajo este ejemplo en este nivel convencional, que también va muy de la mano a evitar sanciones, ¿no? Porque efectivamente hay un respeto, hay una ley, ¿no? Y efectivamente el niño pues tiene determinadas normas y quizás todavía aquí, más, pero más a nivel quizás de sociedad, entiende que no se la puede, por ejemplo, saltar porque pues puede tener una sanción o le pueden llamar la atención, reñirlo, ¿bien? Pero recordad que en este nivel convencional todavía no hay criticidad, no hay análisis, es decir, hay unos valores que tiene mi familia, hay unas normas, yo los adopto. Ser bueno es, digamos que, agradable y cumplir estas normas, estos valores y pensar de esta forma. Y también pues hay una sociedad y me guste o no, pues hay que ir por, digamos que, este camino, ¿no? Cumplir las leyes y tener un respeto, digamos que, a lo que es ese orden social, ¿ok? Y finalmente, el razonamiento postconvencional a partir de los 13 años, también en la adultez, o nunca. Colbert señala que son muchos los adultos que no llegan precisamente al razonamiento postconvencional y se quedan en el anterior nivel, ¿ok? Este nivel está muy relacionado con los derechos individuales y los principios éticos universales. Y lo vamos a ver ahora en el dilema de Haynes, que vamos a hacer el análisis del dilema de Haynes y vamos a ver, dependiendo de las respuestas que tengáis, pues en dónde estaría, y lo analizaríamos a través, o lo vamos a analizar a través de las teorías. Entonces, ese razonamiento postconvencional que a veces incluso Colbert señala que muchos adultos no lo tienen o que el adolescente a veces incluso no llega a tenerlo, es cuando hablamos de, pues, que efectivamente ya hay una visión, pues, más amplia, por así decirla, más ética, más universal, en donde una ley es una ley válida si respeta los derechos y los valores humanos fundamentales. Se centra precisamente en eso, en derechos y valores humanos fundamentales. Y también es cierto que indudablemente a veces, y lo analizamos como adultos en muchas situaciones lamentablemente, a veces esos derechos y esos valores humanos están recogidos en nuestras leyes que nos rigen y a veces no. Por eso incluso a veces se hace la reflexión, y ahora lo vamos a ver en el dilema de Haynes, y lo vais a entender perfectamente, que a veces no estamos de acuerdo con determinadas consecuencias que tienen una acción, pero efectivamente hay unas leyes que pues están allí marcadas para actuar de determinada forma, aunque no salgas beneficiado en una situación difícil o un familiar o un amigo. Bien, es decir, tienes que cumplir la ley y tú dices, ajá, ¿y dónde están los derechos individuales? ¿Dónde están los valores humanos? ¿Dónde están los valores universales del derecho, digamos que del ser humano, ¿no? Por así decirlo, ¿bien? Bueno, dudas con relación a la teoría de Colbert.
porque ahora vamos a ver entonces, como decía, el dilema de Haynes, y ese creo que es bastante peor que el del oso. Ahí lo dejo. Por aquí, Aina no, los demás, ¿se entiende? Bueno, y con relación a la adolescencia tardía, indudablemente, tanto Piaget como Colbert, bueno, pues cómo lo relacionan, indudablemente, poco a poco, pues ese sistema de moralidad, esa visión crítica, tanto en la adolescencia tardía como en la adultez, a veces es modificada totalmente, no está en base a la formación de nuestra familia, quizás se modifican normas, valores, conceptos de justicia, porque efectivamente esa criticidad, ese análisis va evolucionando. Es decir, el niño no adquiere con 11 años el pensamiento lógico formal o con 12 o con 13 y muere allí. No, es que eso se sigue desarrollando, ¿no? Y efectivamente, pues pueden pasar años para consolidarse y por supuesto en ese tránsito de evolución, indudablemente, pues según Piaget, los jóvenes bueno, poco a poco se van guiando, ¿no? Por ya principios propios, normas propias, valores propios, conceptos de justicia propio, ¿bien? Y Colbert también indica que pueden alcanzarse etapas morales más avanzadas donde las decisiones se basan en principios éticos universales y lo vamos a ver en el caso precisamente que os indicaba el dilema de Haynes, ¿ok? Bueno, voy a dejar entonces el enlace, es muy cortito el vídeo, y planteo entonces las preguntas, ¿ok? Vamos allá. Bueno, por aquí regresa Javier, Almudena. Vamos a esperar. Aina. Es peor, dice Aina, efectivamente. Vamos a esperar a los demás. Y la pregunta que planteo es, ¿la roba o no la roba? ¿Qué pensáis? Bueno, por aquí, terrorismo de laboratorio. Javier, Almudena, Clara. Irene, Leticia, Aina, Alberto, Carmen, Almudena, Cristina, bueno, la mayoría opina, pues que la tiene que robar, ¿no? Irene dice su moralidad no le dejaría robar. Claro, te estás poniendo, ¿no? En lo que es el personaje como tal. Bueno, qué situación tan compleja, pero claro, a veces lo vemos como algo insólito, pero efectivamente sí puede suceder y de hecho en países donde pues por supuesto el sistema de salud no es eficiente y es privado y es pago, esto es el día a día lamentablemente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y no solamente Estados Unidos, yo por ejemplo, bueno, en Venezuela pues la salud es privada, ¿no? Y efectivamente es el día a día, lamentablemente, ver pues morir gente, pero no quizás por una medicina muy costosa. Sí, Héctor, bueno, nací allá, padres gallegos, y ya tengo 21 años viviendo aquí en Galicia. Entonces ya soy prácticamente un híbrido entre Caracas, como dice Leticia, y Coruña, que estuve 15 años en Coruña, y ahora 5 años llevo prácticamente muy cerca de Santiago de Compostela en La Estrada. Así que imaginaros el híbrido, ¿no? Pero bueno, claro, yo hasta los 28 años viví en Venezuela y efectivamente la salud tiene coste.
Y cuando yo llego aquí y veo esa comparación, porque todavía tocar madera tenemos pues un sistema de seguridad social y de sanidad excelente. Quizás a lo mejor por eso vosotros lo podéis ver un poco como una utopía, como algo muy lejano, pero no, efectivamente, como dice, bueno, dice Leticia, Estados Unidos, pero es que muchísimos países, ¿no? No tienen, digamos que la persona no tiene derecho a la salud, por así decirlo, ¿no? Es pago. Entonces, efectivamente, la mayoría indica, bueno, robarla, ¿no? Claro, él reúne, el pobre hombre reúne el dinero que puede, trata de negociar y bueno, allí está el empresario, por así decirlo, no, mira, yo no puedo, yo no voy a asumir los costes, le dice, mira, yo después te lo voy pagando como puedo, o sea, él tiene allí, pues, pone como varias opciones, ¿no? Que dura la situación, ¿no? Efectivamente, dice, por ejemplo, María del Carmen, ahí podríamos ver entonces esa moralidad de las farmacéuticas, de los gobiernos, efectivamente, ¿no? Que todo es un bueno, de hecho hay una vacuna que no, una vacuna no, perdón, un tratamiento del cáncer de mama, de uno de los cánceres de mama más agresivos, que efectivamente está la solución ya, la cura, etcétera, etcétera, la medicina, el tratamiento, pero es prácticamente muy costoso. Y claro, imaginaros, ¿no? Tantas mujeres que fallecen por ese tipo de cáncer de mama, yo creo que es el más, no, es que ahora no lo recuerdo y pensar que hay la solución, pero que que no podemos acceder, que la seguridad social no puede acceder a ese tratamiento, como dicen muchos, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí empezamos a hablar de temas de moralidad, ¿no? Robar, claro, efectivamente. Yo no voy a decir qué haría yo y cada uno de vosotros quizás nos tendríamos que ver en esa situación, pero claro, ante la vida de un familiar, un hijo, una hija, lo que sea, claro, pones digamos que haces un poco lo que es la negociación, no hay respuesta, bueno, yo creo que sí, que muchas personas la robarían, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a la teoría. Bueno, primero, ¿cómo se relaciona este vídeo con el dilema moral planteado al inicio de la clase? Bueno, indudablemente estamos viendo un caso que es más relacionado, por así decirlo, esa diferencia entre la moral y la ética. Yo creo que el caso de los osos, no sé, del oso, perdón, era un oso, y de los dos, la persona mayor y del chico, está más relacionado con la moral, pero este caso está más relacionado con la ética, por así decirlo, ¿no? Esos principios universales, el derecho a vivir, y más si hay una solución que te pueden dar para una medicina para que te cures, ¿no? ¿Cómo influye el desarrollo moral en la respuesta al dilema? Bueno, muy bien, entonces, si James roba la medicina, ¿dónde estaría? ¿En dónde lo podríamos ubicar? Si la roba. Nos ubicaríamos en el razonamiento postconvencional de Colbert, ¿no? Es decir, en esos derechos y esos principios éticos universales. No lo recoge la ley, pero bueno, la voy a robar porque si no es la única forma de que mi mujer se salve, ¿no? Estaríamos entonces hablando de que si la roba, lo tenemos que ubicar aquí, porque recordad que la respuesta viene marcada sobre todo aquí. A veces no pueden verse recogidos en las leyes. Efectivamente, no hay una ley que te diga, mira, si tú no tienes el dinero, pues la robas y no te pasa nada. Pero, ¿dónde está el derecho y el valor humano fundamental de la vida? ¿No? Bien, entonces, si la roba, nos apegamos o lo podemos analizar a través de Colbert en el razonamiento postconvencional. Y si no la roba, nos ubicaríamos en, ¿dónde pensáis? En la moral autónoma de Piaget. Ya analiza, ya es crítico, efectivamente, interpreta las normas, las reglas, pero efectivamente entiende que los castigos están relacionados con una dimensión social. Es decir, él diría, si la robo, voy preso, tengo un problema a nivel de ley, por así decirlo, porque estoy transgrediendo una norma, ¿ok? Entonces, si la llega a robar,
lo ubicaríamos en el postconvencional de Colbert y si no la roba, estaría ubicado en la moral autónoma. Indudablemente, este razonamiento postconvencional nos da mucho soporte a lo que habéis dicho y analizado. Es decir, ¿por qué? O sea, si ¿por qué el laboratorio hace esto? ¿Por qué el dueño del laboratorio o el empresario no se pone entonces en los zapatos de Heinz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente no está recogido. Es decir, que si la roba, lo más seguro es que este hombre va preso, porque está cometiendo un delito. ¿Es injusto? Sí, pero efectivamente entonces por eso lo ubicaremos en el razonamiento postconvencional. ¿Ok? Bien. A ver, por aquí voy leyendo. Bueno, Amada, efectivamente, pero claro, hay muchas probabilidades que se salve, ¿no? Es una novedad, pero efectivamente, bueno, claro, pues no probarla ya, pues indudablemente, pues la mujer se moriría, por así decirlo. Yo creo que el dilema explica que sí, que con la medicina se curaría, ¿no? Roba la medicina para salvar a su mujer y acaba en la cárcel nivel 3, efectivamente. Si roba la medicina, lo estamos relacionando, a ver si Héctor ahora lo viste, con el razonamiento postconvencional. Y si no la roban, nos vamos entonces a la moral autónoma de Piaget. Bien, porque efectivamente, sobre todo porque los castigos están relacionados con esa dimensión social y las personas tienen que efectivamente cumplir unas normas, unas reglas, aunque no estén de acuerdo. Era lo que decíamos anteriormente. ¿Cuántas veces no estamos de acuerdo y tenemos que cumplir determinadas sanciones o determinados castigos? Bueno, a nivel de sociedad, por así decirlo, a nivel de ley, ¿no? Bien, entonces, esa es la reflexión, pero sobre todo quedarnos con que efectivamente no solamente nos quedemos con el, digamos que con el mensaje del dilema como tal, sino que estos dilemas se utilizan pues para trabajar también en la adolescencia, lo que es ese desarrollo del pensamiento, pues, de la moral, y sobre todo también para entender que tanto el desarrollo de la moral va muy de la mano con ese desarrollo cognitivo. Cuando tú tienes un pensamiento más lógico formal, más analítico, más productivo, en donde puedes resolver problemas a través de diferentes vías, etcétera, etcétera, indudablemente también consolidas esa moralidad y puede ser totalmente antagónica a esa moralidad que pues has concebido o que te han trasladado tus padres o tu familia en ese núcleo base, sobre todo en la infancia, ¿no? Entonces, efectivamente, Piaget indica que pasamos de una moral heterónoma para evitar el castigo, porque efectivamente las normas, las reglas, las leyes son impuestas por otros y pasamos a la moral autónoma en donde somos críticos, donde somos analíticos. Pero es cierto que a veces no vamos a estar de acuerdo, pero hay una dimensión social y allí, sin duda alguna, si tú no cumples determinadas normas, tienes una transgresión de norma y efectivamente tendrás también, efectivamente, pues una sanción, por no llamarlo castigo, ¿ok? Por eso ubicamos aquí en el caso de que Colbert no la robe, que piense, bueno, pues que si la robo voy preso, pues no puedo hacer nada, ¿ok? Nos quedaríamos allí. Bien, no, Aina, preconvencional no, y te explico por qué. Porque estamos hablando de el concepto de vida. Y cuando hablamos del concepto de vida, hablamos precisamente de leyes universales, el derecho a la vida. Y lo ubicamos entonces en el razonamiento postconvencional, que donde incluso Colbert indica que no todos los adultos llegan a este razonamiento. No todos los adultos profundizan y efectivamente se llegan a esta etapa en donde tú puedes entender que efectivamente existen unos principios universales, pero que todos no están recogidos en las leyes, como en este caso. Claro, efectivamente. Si hubiese una ley universal que indicara si la persona va a morir o si la persona podrías robar y no irías preso, efectivamente ya esto ni siquiera se estaría discutiendo, pero no es así. Entonces lo ubicamos en el postconvencional porque estamos hablando del derecho a la vida, ¿ok? Sobre todo por el tema de este dilema. Bien, si fuera otro tema, quizás nos ubicaríamos en el anterior, ¿ok? Bien. Sí, efectivamente, quizás la de Colbert está más desarrollada y también a mí me sorprende, no sé qué pensáis, ¿no? Que el razonamiento postconvencional eh, se da en ese inicio de la adultez o a partir de los 13, 14 años, pero insiste en su teoría que no todos los adultos la logran tener. Es significativo también, ¿no?
Yo creo que muchos, quizás a lo mejor muchos líderes políticos o de los que gestionan leyes, etcétera, y los que las formulan, a lo mejor, a lo mejor no la han alcanzado, ¿no? Yo creo que esa es mi reflexión, efectivamente. Podría ser, ¿no? Bien, bueno, yo creo que respondimos las preguntas. ¿Cómo influye el desarrollo moral en la respuesta al dilema? Ya lo vimos finalmente. ¿Y qué relación tiene la respuesta? Pues con la ética, bueno, con ese razonamiento postconvencional de Colbert, ¿no? El nivel postconvencional. Bueno, las dudas las hemos ido trabajando a lo largo. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta, porque ahora vamos a explicar la actividad uno. ¿Todo bien? Vamos entonces a la explicación de la actividad uno. Bueno, podéis tomar agua, porque hoy la sesión es más larga. Perfecto, muy bien. Genial, Héctor. Bueno, entonces ahora a continuación vamos a trabajar la sesión complementaria y en esa sesión complementaria vamos a explicar la actividad uno que la tenéis que entregar el día del cumple de mi hija, el 4 de mayo. Por eso me recuerdo perfectamente, ¿ok? Bien, entonces, actividad uno, dudas, muchas, porque efectivamente no la hemos explicado detalladamente como lo vamos a hacer hoy, ¿ok? Bien. Recordad que es parte del proyecto transversal, se encuentra en el campus, digamos que las instrucciones, tenéis la rúbrica también en la carpeta documentación, en donde voy colgando los PPT de todas las semanas, también está la rúbrica de evaluación de las dos actividades, ¿ok? Bien, y tiene un valor de 8 puntos. Recordad que con el cuaderno del tutor, esta primera actividad, más las dos presenciales virtuales, más los test, muchos alumnos van a alcanzar los 10 puntos de máximo de esa evaluación continua, con lo cual el caso práctico de Daniel, que es la segunda actividad, quedaría como optativo, opcional. Marisol, y si yo alcanzo los 10 puntos, ¿puedo entregar igualmente el caso práctico de Daniel? Sí, sin problema. Pero recordad que la máxima sobre esos 15 son 10 puntos y que con el cuaderno del tutor, si tú, por ejemplo, alcanzas una calificación de 9-10, tienes dos presenciales virtuales y tienes todos los test cubiertos, pues vas a tener quizás 10 puntos y ya va a ser optativa la segunda actividad. ¿Se entiende? Quería recordar esto, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Antes de leer las instrucciones, recordad que tenéis la rúbrica en esa carpeta de documentación para que también veáis qué voy a evaluar, porque es decir, la actividad, yo abro la rúbrica y voy rellenando cada una de los, digamos que de los indicadores en dónde estáis en el nivel uno 2 3 4. Entonces es importante cuando tú hagas una actividad siempre, primero que el alumno tenga esa rúbrica. Es decir, ¿qué me van a evaluar? ¿Cómo me van a evaluar? O sea, las cartas en la mesa, por así decirlo, ¿no? Para saber sobre todo, bueno, ¿cuál es el nivel uno de la pregunta uno, el 2, el 3, el 4, de la pregunta 2, de la pregunta 3? Es decir, todo lo que se va a ir evaluando en cada una de las preguntas, ¿ok? Y aquí tenéis un ejemplo de Padlet. Lo que pasa es que el Padlet ya lo habéis hecho en sociedad, si no me equivoco, ¿no? Yo lo voy a compartir, ¿ok? Porque me preguntaba, no me recuerdo quién me preguntaba si era una prolongación. Ya tenéis un Padlet de sociedad, ¿bien? ¿Se ve? Entonces, ¿qué voy a hacer? Una prolongación, no voy a hacer un pádel a mayores. Marisol, ¿y cómo puedo hacer la prolongación? Pues mira, puedes, por ejemplo, aquí está el de sociedad y puedes colocar aprendizaje en otro color al lateral derecho o algunos alumnos lo hacen abajo, ¿ok? Bien, pero es en el mismo pádel porque es una actividad articulada, por así decirlo, es transversal, ¿ok? Entonces, lo veis aquí. Aquí está el de sociedad, la actividad de sociedad, y a la derecha, pues aprendizaje, ¿no? Y cada una de las preguntas, ¿bien? ¿Sí? Lo podéis poner abajo. Hay alumnos que lo colocan al lateral derecho, hay alumnos que, bueno, colocan otro color, es decir, pero sí es importante que le coloquéis aprendizaje para que yo me ubique, ¿ok? Muy bien. Bueno, voy entonces a cerrar el Padlet. De todas formas, tenemos
Aquí os dejo el enlace por el chat y lo tenéis también en el PowerPoint, en el PPT que voy a subir de esta sesión, también está allí, por si lo queréis ver, pues con más detenimiento, por así decirlo, ¿ok? Bueno, exacto, aquí está el Padlet. Entonces, aquí está el enlace también, que espero que funcione. Y ahora vamos a ir a la actividad transversal. Y sí voy a agradecer, yo voy a explicar la actividad como tal, pero hasta, vamos a ver, alguien va a leer hasta los objetivos. La presentación la hago yo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿quién es el afortunado que se ofrece para leer? Yo puedo, por ejemplo, Muy bien, si hace falta. genial. A ver, voy a subir un poquito, a ver si lo lees bien. ¿De tamaño está Vale. bien? Sí, 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 está Ok, bien. Está perfecto. muy bien. Vale. Resumen del briefing del proyecto. La finalización del máster de formación del profesorado da inicio a la labor docente de María Freire. Ya es un miembro más del claustro y se enfrenta a su primera experiencia en un centro educativo. En estos primeros pasos tendrá que aprender a gestionar el aula, conocer y atender a las particularidades del alumnado, entender la organización del centro educativo, resolver problemas y diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello tiene que desarrollar un cuaderno del tutor y una microprogramación del aula. Te proponemos que a través de las siguientes actividades del proyecto transversal le ayudes a conseguirlo. ¿Sigo por aquí? Sí, sí. Vale. Descripción del cuaderno del tutor. El cuaderno del tutor se desarrolla a través de los contenidos de las tres asignaturas comunes que forman parte del máster. Sociedad, Familia y Educación, 1Q. No sé lo que significa eso ahora mismo. Perdón. Primer cuatrimestre. Verdad, perdón. Primer cuatrimestre. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, primer cuatrimestre. Procesos y contextos educativos, segundo cuatrimestre. Vale. La evaluación continua de estas asignaturas te proporcionará una visión integral sobre el desarrollo de las competencias y de los conocimientos relativos al desempeño de la acción tutorial como docente y especialmente como profesor tutor. Dicha evaluación continua consta de dos actividades, una transversal, que se irá recogiendo en un Padlet denominado Cuaderno del Tutor, y otra denominada Actividad Complementaria, que profundizará en los contenidos prácticos del temario. Las instrucciones que nos ocupan son las propias de la actividad El Cuaderno del Tutor, que María Freire se ha propuesto desarrollar durante este curso. El hilo conductor del proyecto será un Padlet en el que tendrás que ir recogiendo y entregando, según el calendario e instrucciones de cada asignatura, las propuestas para dar respuesta a los retos a los que María se irá enfrentando en su primer año como docente. Te recordamos que, a diferencia de la microprogramación del aula, estas actividades tienen entregas segmentadas según la programación de cada asignatura. Los criterios de evaluación de cada actividad puedes encontrarlos en la rúbrica que se adjunta en cada asignatura, junto con sus instrucciones. Ay, perdón, que acabo de comer y estoy un poco con los gases. Analizar la implicación, objetivos de la actividad. Analizar la implicación que la interacción entre iguales tiene sobre el desarrollo social del sujeto, así como los efectos de la influencia grupal. Entender el grupo de iguales como agente socializador del sujeto. Saber identificar el estatus sociométrico del sujeto dentro de su grupo de iguales. Buscar estrategias para regular el ajuste social de los adolescentes. Elaborar un trabajo coherente y con corrección ortográfica. Citar y referenciar, según normativa APA séptima edición, aquellos documentos utilizados para la realización de la actividad. Excelente, Javier, pues Vale, muchas gracias. Y de bueno, nada. nos ha leído un locutor la actividad, así que hemos sido muy afortunados. Bueno, excelente, muy bien. Entonces, la actividad uno es parte de esa actividad transversal que realizáis en tres asignaturas del primer cuatrimestre, ¿bien? Y se denomina cuaderno del tutor. Ya habéis hecho un Padlet con esa actividad para sociedad. Yo creo que ya lo habéis entregado, ¿no? Creo que sí. Y ahora vamos a realizar, pues, digamos que el apartado correspondiente a aprendizaje en el mismo Padlet, no en diferentes Padlet, por favor, ¿ok? Bien. Voy a presentar la actividad entonces. No quiero olvidar, porque no sé si luego lo voy a olvidar, que hay un objetivo que es citar y referenciar. Y efectivamente va también con, digamos que los indicadores de ortografía, redacción, presentación del trabajo y citas según APA. Yo no evalúo citas según APA, es decir, aquel alumno que quiere realizar la actividad del cuaderno del tutor de esta asignatura de aprendizaje con Marisol, por supuesto, no tiene que citar a mayores otras referencias bibliográficas, puede utilizar solamente el temario,
porque el temario es muy completo, el temario está basado en esa revisión bibliográfica con pues, muchas fuentes, autores pues, importantes, actuales, etcétera. Aquel alumno que utilice otras referencias bibliográficas las tiene que agregar en la bibliografía, pero no se va a colocar o se va a quitar nota por citar o no citar, ¿ok? Quería dejar esto claro para que no se me olvide, ¿ok? Bien, entonces, quiero citar, bueno, perfecto, Marisol, voy a buscar también, pues para la actividad quizás de los estatus, bueno, voy a buscar también otras referencias y las voy a citar. Pero si no cito, no hace falta colocar temario, temario, tema uno, tema 2, tema 3, no. Es decir, yo hago mi actividad, reviso el temario con la teoría que estamos trabajando y voy respondiendo. ¿Ok? Bien, el que quiera citar, bienvenido sea, el que no quiera citar, no cita. No se baja calificación por las citas. Bien, presentación de la actividad. María, este año, es profesora tutora de un grupo de 25 estudiantes, bastante heterogéneo, con diferentes ritmos de aprendizaje. El alumnado en su mayoría se conoce desde que comenzó educación secundaria y, aunque aparentemente no se han detectado problemas de convivencia previos, están pocos motivados para el estudio. Por ello, estas primeras clases no han sido muy participativas y por lo visto, hasta ahora, el rendimiento es mejorable. María sabe que las primeras impresiones son importantes, pero entrañan cierto peligro, por lo que está decidida a profundizar en el conocimiento de su aula. ¿Podrías ayudarla en función como tutora de este grupo de alumnos? Una vez que nos han presentado entonces la actividad, donde nos recuerdan nuevamente quién es María, profesora tutora de un grupo de 25 alumnos, es muy heterogéneo ese grupo, son alumnos en donde pues hay una desmotivación un poco generalizada, ¿no? Para el estudio, no han sido muy participativos en esas primeras clases. El alumnado en general, en su mayoría, se conoce desde que comenzó educación secundaria, no haya problemas graves de convivencia, bien, pero María quiere ahondar más, ¿no? En conocer a este grupo. Pautas de elaboración. En base a los contenidos sobre la socialización en el grupo de iguales y el sociograma del tema desarrollo social e influencia grupal durante la adolescencia, el que repasamos hoy a comienzo de la sesión y el que trabajamos la clase pasada, deberás crear una hipotética situación conflictiva en un aula de educación secundaria, bachillerato o formación profesional y responder a una serie de cuestiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imagina cómo será, en primer lugar, imagina cómo será el grupo de estudiantes de María Freire. Inventa y describe, es decir, vamos a comenzar la actividad de la siguiente forma. Inventa y describe en un máximo de 10-15 líneas una situación conflictiva en el aula y en otras 25-30 líneas a 5 de sus protagonistas. A continuación, ascribe a los 5 estudiantes que hayas imaginado a los diferentes estatus sociométricos trabajados en el tema desarrollo social e influencia grupal durante la adolescencia. Es importante que justifiques tu decisión. Marisol, no voy a leer por aquí porque está chat, rueda para arriba, rueda para abajo. Por favor, detener el chat porque es que yo ahora voy a explicarlo y a lo mejor parte de todas estas dudas ya las voy a solucionar ahora. Por favor, stop. Muy importante. Recordad que vosotros tenéis ya en sociedad una situación similar de inicio de la actividad, un caso, ¿cierto? Un supuesto, un caso, una situación. Podéis utilizar la misma situación modificándola o podéis partir de una nueva, porque efectivamente la de sociedad quizás me va a servir o no me va a servir. Lo que sí tengo que hacer es una situación conflictiva en un grupo clase y tengo que describir muy bien qué está ocurriendo en esa situación. A mí no me vale que me digáis que Pablo, Ana, Pedro, Juan y Laura son los protagonistas y no me expliquéis qué está pasando con esos 5 alumnos. Porque efectivamente, cuando me expliquéis esa situación conflictiva que puede ser un acoso escolar, un ciberacoso, que puede ser pues un momento específico en una clase de FP, de pues un conflicto puntual, no un tema de acoso, lo que queráis, pero tiene que ser un conflicto, porque a partir de ese conflicto, vosotros vais a responder luego las preguntas del caso.
Si yo no tengo datos del conflicto y el alumno me coloca pues algo así como que, bueno, en esta clase de FP, estos son los participantes, este es el popular, este es el rechazado, este es el ignorado, pero ¿qué ha pasado? No me puedes decir el estatus sin decirme qué ha pasado allí. ¿Cómo fue el conflicto? ¿Quién intervino? Laura dijo, Pedro respondió, el otro miró para allá y entonces pasó desapercibido. ¿Me estáis entendiendo que el conflicto se tiene que explicar muy bien? Entre 10 y 15 líneas, Marisol, que me dieron 20 líneas, no pasa nada, prefiero que sobre que falte, pero es que tenga todos los datos del conflicto. ¿Eso se entiende? Puedo hacer un conflicto similar al de sociedad o el mismo si tengo los datos. Generalmente no es así. Generalmente yo no quiero que os sintáis como en una camisa de fuerza porque se va a complicar más el trabajo. Puede ser similar al de sociedad o no. Yo el de sociedad no lo voy a leer, es decir, yo voy a leer el de aprendizaje. Si les viene bien utilizar el mismo y modificar algunos datos y agregar el conflicto o lo que sea, muy bien. Pero lo que no quiero es que utilicéis el de sociedad y luego no podáis tener, digamos que las herramientas para poder responder las respuestas. ¿Se entiende esto? Puedes partir de cero o puedes basarte en el de sociedad y modificar. Ojo, visor, el conflicto tiene que estar muy bien detallado, porque luego tenéis que indicar y escribir, tal y como dice la actividad, a un alumno en cada perfil. Uno tiene que ser popular, otro tiene que ser rechazado, otro tiene que ser controvertido, otro tiene que ser ignorado y otro tiene que ser promedio. Y tengo que explicar por qué. Es decir, Pablo es un alumno popular porque tal y como vimos en el conflicto, pues es un chico líder positivo que quiere evitar esa discusión o ese conflicto entre sus compañeros, hizo de mediador, fue comunicador en esa decisión y en esa decisión que tomaron o esa situación del conflicto, describir a Pablo como popular, pero en base a los datos, no inventarme luego que él actuó de esta forma y de la otra y es popular, pero yo no tener el conflicto bien descrito. Casi nunca ocurre, pero es cierto que en el último PER algunos alumnos, muy pocos, no describieron el conflicto, es decir, me colocaron los alumnos y luego, claro, efectivamente, donde yo veía los efectos del grupo, donde yo veía, no podía, ¿ok? Bien, da igual la gravedad del asunto, lo dejo a la imaginación de cada quien, puede ser un acoso escolar, puede ser un ciberacoso, puede ser un conflicto puntual en una asignatura, puede ser en un patio, etcétera, pero tiene que haber un conflicto y tenéis que ser creativos y sobre todo especificarlo muy bien porque eso os va a ayudar a dar las respuestas, leer las preguntas que vais a tener que desarrollar para que entendáis que en el conflicto tiene que estar muy especificado características de los alumnos para que luego yo diga, bueno, incluso yo puedo escribir muy bien mi conflicto, luego explicar por qué Pablo es popular, por qué Ana es rechazada, por qué este es poco controvertido, pero claro, todo que se desprenda del conflicto, ¿ok? Bueno, aquí tenéis el recordatorio de qué significa un alumno popular, rechazado, controvertido, ignorado y promedio, ¿ok? Son 5 protagonistas del conflicto y cada uno tiene que tener adscrito un mm, se me fue, un estatus. No puedo tener dos alumnos populares y no resaltar el rechazado. No, uno popular, uno rechazado, uno controvertido, uno ignorado y uno promedio. Hasta aquí, ¿vamos bien? No voy a leer las preguntas anteriores porque quizás voy a ir respondiendo, ¿ok? Y si luego de que yo explique todo hay una duda, me lo vuelves a decir. Hasta aquí se entiende, conflicto, 10 15 líneas, puede ser un poco más, muy bien desarrollado, que se vea muy bien, y luego, ¿cuál es el alumno popular, rechazado, controvertido, ignorado? ¿Y por qué? Justificarlo, porque es así, porque es controvertido, porque Pablo es popular, etcétera, ¿ok? Puede ser el de sociedad, puede ser modificado o puede ser y partir de cero. Hasta aquí, bien, ok. Una vez que yo tengo mi conflicto bien redactado, muy bien especificado, y mi situación, que puede ser como dice, pues creo que era Alejandro, más grave, menos grave, acoso, ciberacoso, un conflicto en el patio, puntual, en una actividad, en una asignatura de FP, en una asignatura de FP de medios, lo que sea. Bien, en segundo lugar, vamos a responder estas 4 preguntas. ¿Crees que el estatus sociométrico de cada uno de los estudiantes puede estar relacionado con el tipo de apego
desarrollado durante la etapa infantil y con el tipo de educación parental recibida, justifica tu respuesta. Entonces, pues voy a ir alumno por alumno, el popular, el rechazado, el controvertido, el ignorado, el promedio. ¿Y qué pienso yo sobre el tipo de apego que recibieron en su infancia, en su niñez? Pues mira, este seguro recibió un apego seguro, donde la respuesta seguro de sus padres fue adecuada, lo atendieron, le ofrecieron contacto, cariño. Este quizás recibió un apego inseguro evitativo, un inseguro ambivalente y justificar. Pero además del tipo de apego, no os olvidéis que también el tipo de crianza, autoritativa democrática, autoritario, permisivo, rechazante. Bueno, pues entonces Pablo es popular, lo más seguro que recibió un apego seguro por esto, esto y esto, y también una crianza autoritativa democrática, donde sus padres seguro le dieron normas, límites claros, comprensión de ellas, le explicaban el porqué de las cosas. El alumno pues rechazado, el conflictivo, por ejemplo, Luis. Bueno, pues Luis seguro, o lo más seguro es que recibió un apego inseguro evitativo o ambivalente, es decir, sus padres no demostraron cariño, afecto, no lo cuidaron, pues ofreciéndole ese contacto, protección, etcétera, etcétera. Y quizás también recibió pues un estilo de crianza autoritario, los padres quizás fueron muy estrictos, alto nivel de control, no demostraron afecto y por eso él es rechazado. Bien, recordad que son dos preguntas en una, tipo de apego y tipo de crianza o educación parental recibido. ¿Se entienden? Y alumno por alumno, en cada uno de los estudiantes. Bien, la segunda pregunta. Vale, perfecto. La primera, exacto. La segunda, ¿en qué sentido los diferentes fenómenos de influencia grupal estudiados en el tema desarrollo social e influencia grupal durante la adolescencia pueden influir sobre el comportamiento de cada uno de los estudiantes que has descrito? Justifica la respuesta. Bueno, muy bien, hoy los repasamos. Tenemos fenómenos y tenemos efectos del grupo. Tenemos la facilitación social, la desindividualización, la holgazanería social, la polarización grupal, el sesgo endogrupal, tenemos, bueno, la presión hacia la vulnerabilidad. Entonces, yo tomo mi conflicto y voy a analizar. Bueno, aquí se ve perfectamente en esta situación que Ana y Luis presentan desindividualización porque se están mimetizando con Pedro, están perdiendo su identidad en el conflicto y también la polarización porque igualmente ellos se unieron a Pedro para hacerle daño a, no sé, Sofía. ¿Ok? Claro, por eso digo que el conflicto tiene que estar muy bien desarrollado, porque efectivamente quizás la primera pregunta del apego y la educación parental, bueno, pues si un alumno popular más o menos ya lo relacionas con el tipo de apego y crianza y lo vas relacionando, el rechazado, el controvertido, el ignorado y tal, pero es que aquí, si yo no tengo bien descrito el caso, a mí no me vale que tú después te inventes, ah, bueno, sí, mira, es que aquí se dio, por ejemplo, la polarización grupal y se dio la desindividualización. Claro, pero yo no la estoy viendo en el conflicto. Yo no sé en qué momento hubo una desindividualización, hubo una polarización, hubo una presión hacia la conformidad. No tienen que estar presentes todos los efectos, pueden ser dos o tres, pero tienen que estar justificados en el conflicto y se tienen que ver. ¿Entendía la segunda pregunta? Ok. Por eso en el momento de crear el conflicto, ir repasando las preguntas que tenéis que contestar. Esto es como a la inversa, ¿no? Bien. La tercera pregunta, bueno, como docentes, ¿crees que María Freire puede intervenir en las relaciones entre iguales para provocar un ajuste en el comportamiento social de los alumnos? ¿Qué acciones o estrategias llevarías a cabo para producir ese ajuste? Puedes buscar información contrastada para responder a esta pregunta. Bueno, puedes buscar referencias bibliográficas sobre estrategias en el aula para lo que es la gestión del grupo, para lo que es la gestión de conflictos, que eso también os va a ayudar, ¿ok? Y por supuesto también citar, ¿no? En el momento si buscáis otras referencias bibliográficas. Sobre todo estrategias para el conflicto que se está dando, ¿no? Quizás que no sean muy generales,
Bueno, en primer lugar, se haría una reunión de grupo en donde se expusiera, ¿no? Cada uno pudiera hablar, pudiera, en base, ¿no? Al conflicto, pues, relacionado. Con relación, por ejemplo, imaginaros que es el caso de Nacho y Alberto. Bueno, efectivamente, ¿no? Estaba el móvil, estaban los móviles, los vídeos, bueno, efectivamente también dar esa formación del uso de redes, de móviles, trabajar lo que es la empatía, el ponerse en el lugar del otro, estrategias para ese conflicto. Y por último, que sería la cuarta pregunta, a partir de la situación que has descrito, ¿consideras oportuno realizar un sociograma? ¿Qué tipo de información se adquiere a través de este instrumento y para qué resulta útil? Y de nuevo te aconsejamos revisar información contrastada para dar respuesta. Si queréis, podéis buscar otras fuentes con relación al sociograma o os podéis basar en la información que hay en el temario con relación al sociograma que hemos trabajado, ¿ok? En tercer lugar, una vez que hayas añadido todo el contenido descrito anteriormente al Padlet, tendrás que realizar un documento Word que enviarás como archivo de entrega de la tarea y ese Word es el que vais a subir. ¿Qué tiene que tener ese Word o un PDF? Bien, enlace, si lo podéis convertir a PDF, mucho mejor, ¿ok? Porque para mí es mucho más fácil descargar. Enlace al cuaderno del tutor, es decir, tengo que tener allí el enlace del Padel para yo poderlo corregir y no tiene que tener permisos, tiene que estar abierto, porque a veces me lo enviáis y me pide una contraseña, ¿bien? Evidencias del cuaderno del tutor, incluir 4 capturas del Padel realizado. Bueno, 4 capturas, el enlace, mis 4 capturas y referencias si habéis utilizado los otros recursos u otras fuentes bibliográficas, ¿ok? Eso es lo que tenéis que entregar. Enlace del Padel, 4 capturas del Padel y las referencias bibliográficas de los recursos, en caso de que se haya utilizado bibliografía. Bien, lo convierto en PDF y lo subo. Se me olvidó convertirlo en PDF, no pasa nada, lo subo en Word, ¿ok? Si no, esta sesión es en una sola, ¿ok, Héctor? Bien, si alguien se tiene que marchar, luego tiene alguna pregunta, no hay problema. Bien, lo plantea por el foro o la próxima clase. ¿Puedes repetir sobre las 4 capturas? Bien, Carmen. Primero coloco el enlace del paddle, como el enlace que yo acabo de dar del paddle, de ejemplo, ¿ok? Y luego 4 capturas, es decir, en el ordenador, una vez que tengas el paddle, haces 4 capturas como sean, no tienen que estar ordenadas, 4 capturas sobre todo puede ser del paddle completo o de la actividad de aprendizaje, como quieras, y pegarlas. Van a ser como 4 rectángulos de las capturas de tu paddle. No tienen que estar organizadas, no tienen que estar cuadriculadamente perfectas, etcétera. No, 4 capturas diferentes, ¿ok? Bien, ¿sí? Puedo seleccionar una más pequeñita, una un poquito más grande, una abajo, una arriba, bien. Tenéis un paddle inmenso, pero no penséis que es que yo voy a revisar las capturas, sino que es, digamos que como, bueno, un requisito que ha colocado coordinación. Tengo mi panel y hago 4 capturas diferentes de la recorto. ¿Sabéis la aplicación de la tijerita que recortas y haces captura de pantalla? Y luego las pego en ese Word, ¿ok? ¿Sí? Bien. Luego, ¿no les pidieron las capturas en sociedad del Padlet? Mm, sí. Bueno, pues yo pensé que se pedían todas las asignaturas. Y bueno, entonces quedó claro lo que vais a entregar en el Word. Enlace al cuaderno del tutor, evidencias del cuaderno del tutor, incluir 4 capturas y las referencias si tengo a mayores otras fuentes bibliográficas. Si solamente utilicé el temario, no tengo que colocar referencias bibliográficas, ¿ok? Bien, pues, mm, Carmen, es que son 4, pues más pequeñitas. Porque las capturas las hace uno delineando el paddle, pero realmente es que eso tampoco no tiene, pues como que mucha importancia, es un requisito, pero es que yo voy a ver las 4 capturas allí, pero yo no me voy a poner a detallar las capturas, yo necesito que estén allí las 4 y ya, ¿ok? Marisol, en el documento que está subido no aparece lo de las capturas, en el documento que está subido, oh, Hola Marisol, perdona que interrumpa. sí, mejor, Naira, dime. Perdón, no, es que en la página de Unir,
la actividad, Sí, donde antes de subir la actividad hay un documento que explica pues, todo el proceso. Pues justamente esa parte no aparece, te lo comento, pues pues para muy que, no sé, la bien. gente que no haya, Bueno, no, vale, no, a y tenerlo en perfecto, cuenta nada sobre más. todo porque voy a verificarlo porque a ver, porque no coinciden los dos documentos. Es decir, tú cuando descargas la actividad en el campus, ¿no? Para hacerla Sí, en el Word es básicamente lo que tú has leído, pero aquí pone en el documento Word entregar, solo debe incluir el enlace al Padlet, al nada más. Paddle, sí, es que así lo hacíamos antes, pero bueno, yo creo que esto es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora me quedó la duda de por qué no subieron el que tenían que subir. Bueno, no Claro. os preocupéis porque la próxima semana, esto lo voy a apuntar aquí, pregunta coordinación, ¿ok? No coincide, no capturas, ¿ok? El que tenéis vosotros. La próxima semana confirmo si tenéis que hacer las capturas o no, pero no os preocupéis por las capturas porque es que realmente no tiene importancia en el sentido que es un requisito que no entiendo por qué se ha colocado aquí, no lo tenéis vosotros, sobre todo, pero sobre todo nos puedes dejar por el chat este archivo que tienes abierto. No, Ana, porque primero voy a verificar, porque quizás me van a decir, pues no, que se queden entonces con el otro sin capturas, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y entonces... Una vez que hayas realizado la actividad, es conveniente que revises con la ayuda de esta tabla si cumples los requisitos mínimos. Bueno, esta tabla es como para revisar, bien, pero no para agregar al Word, es para personalmente confirmar, ¿no? Recordad entonces, las referencias bibliográficas en este caso no se evalúan. Criterios de evaluación, ya sabéis que tenéis la rúbrica en el apartado de la carpeta documentación, extensión y formato, no tiene extensión el Paddle, debe contener siempre pues esa reacción muy importante del conflicto y por supuesto las preguntas con sus respuestas, bien. Hay alumnos que agregan imágenes, vídeos, bien, que le colocan por ejemplo la imagen a Pablo, la imagen a María, lo hacen que quizás, bueno, y vosotros, yo tengo ya mucho tiempo trabajando con el grupo de esta especialidad y bueno, sois unos cracks, ¿no? Hacen unos paddles muy creativos, con imágenes, con vídeos, pero no hace falta, es decir, que yo prefiero que las respuestas estén completas, analizadas, con relación a lo que se pide, y pues los adornos serían lo de menos, pero es cierto que muchos alumnos pues me colocan como muy, bueno, como que le da mucha vidilla al paddle en el sentido de lo que es la animación de, pues, de la situación, y ves la cara de este y la cara del otro, etcétera, ¿ok? Bien. Bueno, documento a entregar. Bueno, recordad entonces el paddle sin permiso, las capturas de pantalla que todavía no entiendo y ya luego os lo voy a comentar, porque ahora me queda la duda, que vosotros no lo tenéis y os lo digo la próxima semana, ¿ok? Bien, bueno, por aquí. Bueno, Carmen, sí, exacto. Están preguntando lo de las capturas, que yo creo que, pero no, no los quiero complicar con las capturas porque a lo mejor me van a decir, pues no, no está subido el documento que es, porque está en la actividad, efectivamente, ¿no? No es el que yo subí. Eso no lo subo yo, eso lo suben en el campus. Bueno, no, gracias a vosotros. Es el mismo documento, vale. O sea que lo único diferente es lo de las capturas. En fin. Bueno, pues preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta puntual, además de las capturas que ya no lo vamos a seguir pues allí, mareando la perdiz como decís aquí, porque tengo que primero confirmar, ¿no? Preguntas con relación a la actividad. Yo tenía una pregunta, Marisol. Almudena, sí. Hola. Nada, volviendo a lo que has dicho de las citaciones, Mm, para que me quede a mí claro, porque es la primera vez que me pasa en toda mi época de estudiante, habiendo hecho un grado y un máster. Si solo nos referenciamos a tu temario, ese temario no se cita, ¿no? O sea, no se no, pone apuntes, unir. Es que de verdad que lo estoy no, viendo en más asignaturas y me estoy quedando no. loca. Y no sé si es Los algo que temarios se ha no se dicho. citan, no, 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 para Ya nada. decía, vale, es que era algo que me estaba a mí llevando porque a mí me da la amargura. No, ¿Cómo vas a citar unos claro, apuntes? efectivamente, y aparte que es un Vale, temario conformado por muchísimas fuentes bibliográficas y que entonces a quién claro, está citando. No es mío el temario, o sea, es de UNIR, ¿no? Pero efectivamente no tenéis que colocar tema uno del temario, tema 2 no, es vale. decir, es el contenido. Respondo, ¿quiero agregar otras fuentes? Pues sí, por supuesto, agrego Claro, es que a entonces mí me otros autores. parece lo lógico porque además es un trabajo propio de la asignatura, ya se sabe que lo estás haciendo en base a lo que has dado en clase. De los contenidos que Vale, estamos trabajando. Y efectivamente en APA no se puede citar, por ejemplo, un temario de la universidad. No vale. sería consecuente con APA tampoco, ¿no?
Vale, pues genial, porque es algo que yo ya Perfecto, estaba dándole Almudena, vueltas. no te Muchas gracias, preocupes a Marisol. ti. Amada, en asignatura no ponemos aprendizaje y desarrollo de la personalidad, dejamos proyecto transversal. No, me ponéis aprendizaje bien en negrita, mayúscula, como queráis, aprendizaje. Solamente me llega con aprendizaje, ¿ok? Bien, solamente aprendizaje. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Marisol, he Sí, levantado la mano, soy María, Carmen. sí, sí, Carmen, dime. Me acabo de volver a descargar el documento Sí. del envío de actividades y no es el mismo, documento. No sé qué. Y bueno, de hecho no pone esto de las capturas y al final a mí me aparece cortado. De hecho lo he subido aquí para que veas un poco lo Ah, muy que, bien, perfecto. Gracias, lo Carmen. que Lo voy a tenemos. descargar. Vale, Sí, para que veas un poco la diferencia. Y muy bien. después, otra duda. ¿Este documento Word tiene que ser en blanco o seguimos en el mismo archivo que tú nos vas a subir de instrucciones y Ah, no, pegamos a no. continuación o hacemos un documento Word en blanco y te enviamos? Puede ser un Word en blanco o puede ser, pues, pero no tiene sentido que sean las instrucciones ni este Word. Bueno, es que algunos nos dicen que sí, por eso es No, a mí como en tanto me otras da. asignaturas. Yo Vale, con que pueda acceder al panel, ya me doy por vale, satisfecho. vale, Efectivamente, vale, porque vale. si alguien quiere utilizar la plantilla, si te refieres a esta plantilla y Sí, colocar al final sí. eso, pero es que es cierto que para nosotros, bueno, en este caso para mí, yo descargo el Word y ya le doy a pinchar al paddle. Pero si queréis colocar pues este Word y al final colocar el enlace, bienvenido sea. Mira, yo lo quiero presentar como una respuesta a lo que es la actividad como tal y coloco allí al final mis capturas, y después lo confirmamos, el enlace y tal. Si lo quiero hacer en un Word, pues con, por supuesto, los datos del alumno, pues colocar los datos del alumno y el Paddle. Vale. El, Vale, y el- en cuanto, otra duda, en cuanto a la sí, extensión de, porque yo más o menos ya he empezado un poco a pensar sí, en esto, ¿no? Eh, en la extensión que dices 10-12 líneas, nos puede podemos, ser más. Sí. o sea, no sin No, no hay límite, que pero limitar. Claro, efectivamente, sin yo que te pasarnos, digo, ¿no? bueno, por ejemplo, 20 líneas, no pasa nada, prefiero que sobre que falte y que no te Sí, falten pero datos, no te sobre todo escribimos para una no, novela, pero ¿no? por favor, efectivamente, Vale, no me escribáis un teleculebrón, porque es que vale, vale. tampoco se puede porque no vais a tener el espacio, pero sí es cierto que no quiero que os limitéis con las 15 líneas si Vale, faltan datos, ¿ok? ok. Bien, Carmen, por aquí, a ver. Dices, Carmen, la pregunta 3 de las estrategias está sustentada en algún concepto del temario o es más lógica? Es más lógica. Pero incluso allí sí podrías, Carmen, o podréis buscar quizás estrategias recomendadas para el profesorado y pues redactar y parafrasear en base a vosotras si no queréis citar el autor, ¿ok? Bueno, como por ejemplo voy a buscar información y estrategias de cómo puede solucionar un profesor un conflicto de este tipo. Y luego puedo ir parafraseando, bueno, pues entonces, ¿qué le vamos a recomendar a María? Bien, pero no tenéis que citar, a menos que queráis pues hacer una puntualización de un programa, por ejemplo, de mediación, entonces lo citáis y estas son las estrategias que debería seguir María. ¿Ok? Bien. Claro, efectivamente tienen que ser, son lógicas con relación a la solución del conflicto, pero que tampoco sean de pulpería, ¿no? Efectivamente tienen que ser estrategias pedagógicas, didácticas, con un basamento, pues mira, reuniones de grupo, dinámicas en donde se trabaje el autoconcepto, la autoestima, la identidad, a eso me refiero, ¿no? Es decir, bueno, adaptándonos siempre que estamos trabajando en secundaria, en FP, podéis revisar información, podéis revisar sobre todo quizás Google Academic de, pues, artículos que tengan estrategias. ¿Ok? Bueno, y por aquí, yo creo que no se me olvida, ahora me preocupa esto de que yo tenga un documento y vosotros tengáis el otro, es que no entiendo qué ha pasado. Yo me imagino que es que no se ha subido el documento correcto. Pero bueno, el caso es que las preguntas son exactamente igual, ¿ok? Y lo único que no coincide, según lo que me decís, yo ya lo guardé aquí también. Un momento que voy a ver entonces cuál es el documento que tenéis. El final no está igual, Marisol. No pone Vale. ni lo de las capturas ni la tipografía. O sea, es como Y que las se preguntas corta. sí, las preguntas sí.
Tampoco me he fijado tanto, pero, Vale, déjame, pero no, ya estoy yo como revisando. yo como me la había mirado, es verdad que el formato parece un poco diferente, pero también es que lo hablo con la aplicación de Mac, Sí, yo no de también lo estoy hablando con Windows. Maxi. Entonces me mueve un poco, pero o sea, me ha cantado más el final a mí, no sé. Claro, tenéis Como que seguro no el me coincidía un documento. poco alguna info, pero, o sea, lo del mural, o sea, extensión y formato no está igual que tú lo tienes, creo. Pero bueno, Bueno, en la próxima sesión voy a verificar si el documento, yo es que me imagino que vais a trabajar con el documento que ya está subido y no tendréis que hacer capturas, pero bueno, lo voy a confirmar, ¿ok? Claro, vosotros tenéis el del anterior PER, efectivamente. María, procedimiento en primer lugar, sí, el encabezado es igual, las preguntas son iguales. Sí, pero efectivamente, en tercer lugar, agregar todo, y el final no es igual, claro. La tabla también, criterios de evaluación, extensión. Sí, el final es lo que dice Carmen. Es, bueno, es un poco diferente y no está lo de las capturas. No, pues en conclusión, seguro es que esto no se ha actualizado en el campus para vosotros, así que yo no creo que vaya adelante lo de las capturas, pero lo voy ahora a pasar a coordinación y, y la próxima clase, por supuesto, y en el foro lo traslado esta semana, ¿ok? Para que lo tengáis en... Y bien, faltan 10 minutos, no nos va a dar tiempo. Yo traía dos casos prácticos, pero como yo voy a subir este documento, os animo a ir practicando. De todas formas, en alguna sesión complementaria vamos a poder trabajar estos casos, si queréis ir practicando o si queréis esperar a la próxima complementaria, que generalmente siempre nos da tiempo, porque efectivamente este caso lo íbamos a trabajar hoy, pero la sesión quería repasar también pues efectos de grupo y estatus, porque efectivamente es parte de las preguntas y del contenido, ¿ok? Esta sesión complementaria también está subida y si no la tengo que subir ahora al apartado de documentación. Y son casos que vamos a ir trabajando en algunas sesiones complementarias para ir trabajando lo que va a ser el examen y para que veáis que hay conexión entre lo que siempre trabajamos, las preguntas pues, y esas reflexiones y los casos prácticos de ese día a día en las sesiones presenciales virtuales y también en las complementarias, ¿ok? Tenéis dos casos prácticos. Tenéis el uno, tenéis el 2. Yo lo voy a apuntar aquí porque lo podemos trabajar en alguna próxima complementaria porque ya nada, faltan 10 minutos y esto prácticamente ya se, ya se fue la hora, ¿ok? Ok, efectivamente. Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia y la participación. Pregunto ahora mismo lo de la actividad porque no coincide la próxima sesión. Por el foro, en lo que me dé respuesta a coordinación, por el foro, pregúntale tú al profesor, ya voy a colocar la respuesta de cuál es el documento y porque a lo mejor también a nivel de campus lo cambian, que puede ser una opción, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar. Y la próxima semana lo vuelvo a retomar, pero bueno, ya podéis empezar a trabajar en la actividad, porque esto es al final lo que tenéis que hacer en esa entrega del Word, ¿ok? Así que no pasa nada, no esperéis en artículo porque esto ya no es parte del Paddle. Lo que tenéis ya que ir formulando el conflicto, que tenga datos, que se exprima para que podáis ir respondiendo las preguntas, ¿ok? María del Carmen, ¿por qué no lo cuelgas ahí? Que el documento que tengo, no lo puedo colgar porque es que tengo que preguntar a coordinación, porque me he quedado descolocada, porque efectivamente, claro, es que ese es el documento que teníais que tener, ¿ok? Pero no os preocupéis porque efectivamente, si lo cambian, ya lo vais a tener en el campo, y si no, vais a trabajar con el que tenéis, ¿ok? Bien. Bueno, pues fueron 2 horas, espero que no haya, no haya sido muy aburrida la clase porque efectivamente son 2 horas de intensas, por así decirlo, pero bueno, muchas gracias por la presencialidad, por pues, las intervenciones y por supuesto la asistencia. Nos vemos entonces la próxima clase, donde también, además de trabajar el tema 4 en la continuación, que es identidad, autoconcepto, autoestima, motivación, explicaré entonces cuál de los dos documentos y sobre todo también en el foro, estar pendientes en el foro. Bueno, un abrazo, buena semana a todos, chicas, chicos. Muy buena semana. Buenas tardes.